Aquí estoy nuevamente entre vosotros, cumpliendo mi promesa que os dejara en el segundo tiempo. Os habla el Espíritu de verdad, el Consolador prometido para estos tiempos. Recibid en este día lo que es mi voluntad de entregaros. El porqué del sufrimiento y del dolor. Vosotros que venís en busca del alimento espiritual, acercaos. Y si estáis cansados, deteneos bajo la sombra de este árbol para que os confortéis. Si estáis tristes, oíd el trino del ruiseñor que canta entre el follaje del árbol, y escuchándole, sentiréis el dulce consuelo en vuestro corazón. ¿Qué podréis pedir al que os ha creado, que él no os conceda, siempre que lo que pidáis sea para bien de vuestro cuerpo o de vuestro espíritu? Mas debéis aprender a ser conformes con mi voluntad. Estáis en un tiempo de restitución, en el cual no debéis ser inconformes con vuestras pruebas. Benditos los que sepan guardar este pan y este vino en lo más limpio y puro de su ser, porque siempre tendrán con qué impartir consuelo, sembrar caridad y hacer luz en su camino. Si las pruebas de la vida las atribuís al acaso, difícilmente podréis encontraros fuertes. Mas si tenéis noción de lo que es expiación, de lo que es justicia y restitución, en vuestra fe hallaréis elevación y conformidad para vencer en las pruebas. Me place probar a vuestro espíritu en distintas formas, porque lo estoy formando, modelando y perfeccionando. Para ello me sirvo de todo y de todos. Lo mismo tomo como instrumento a un justo que a un malvado. Lo mismo me sirvo de la luz que convierto en mi sierva a la tiniebla. Por eso os digo que cuando os encontréis en duro trance, penséis en mí, en vuestro Maestro, quien con todo amor os explicará el porqué de esa prueba. Hay cálices que todos tienen que beber, unos primero y otros después, para que todos lleguen a comprenderme y amarme. La miseria, la enfermedad, la calumnia, la deshonra, son cálices muy amargos, que no solamente llegarán a los labios del pecador. Recordad que el justo entre los justos en aquel segundo tiempo apuró el cáliz más amargo que podáis concebir. La obediencia, la humildad y el amor con que sea apurado el cáliz del dolor harán más liviana la cruz y más pasajera la prueba. Todo cuanto os rodea tiende a purificaros, mas no todos lo han entendido así. No dejéis que el dolor que apuráis en vuestro cáliz de amargura sea estéril. Del dolor podéis extraer luz que es sabiduría, mansedumbre, fortaleza y sensibilidad. Sabed, discípulos, que el dolor aparta de vuestro corazón los malos frutos, os da experiencia, haciendo que vuestros errores se tornen en aciertos. Así os prueba vuestro Padre con el fin de que la luz se haga en vuestro entendimiento. Mas cuando no comprendéis y sufrís estérilmente por no encontrar el sentido de mis sabias lecciones, vuestro dolor es inútil y desaprovecháis la lección. En este tiempo he venido a explicaros el sentido de la vida, en el que sabréis el porqué del dolor, qué significa expiación y restitución, y por qué necesitáis purificaros. Los hombres exclaman: si hay un Dios de misericordia y de amor, ¿por qué entonces tienen que sufrir los buenos por los malos, los rectos por los pecadores? En verdad os digo, mis hijos, cada hombre viene a este mundo no solo para alcanzar la salvación de sí mismo. No es un individuo aislado, sino que forma parte de un todo. ¿Acaso en un cuerpo humano un órgano sano y perfecto
¿no sufre cuando los demás órganos están enfermos? Esta es una comparación material para que comprendáis la relación que tiene cada uno de los hombres con los demás. Deben sufrir los buenos por los malos, pero los buenos no son completamente inocentes, si ellos no luchan por el adelanto espiritual de sus hermanos. Mas como individuos, cada uno tiene su propia responsabilidad, y al ser parte de mi espíritu y semejante a él, posee voluntad e inteligencia para ayudar al progreso de todos. Interpretad justamente mi enseñanza. No penséis que mi espíritu goza viendo vuestros sufrimientos en la tierra, o que vengo a privaros de todo lo que es grato para con ello gozarme. Vengo a haceros reconocer y respetar mis leyes, porque son dignas de vuestro respeto y acatamiento, y porque obedecerlas os traerá la felicidad y la paz eterna. A través de Jesús os enseñé a dar a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Mas para los hombres de hoy solo existe el César, y a su Señor nada tienen que ofrecerle. Si al menos dieseis al mundo lo justo, vuestras penas en él serían menores. Pero el César os ha dictado leyes absurdas, os ha convertido en sus esclavos, y os quita la vida sin daros nada en compensación. Debo deciros que mientras habitéis en la tierra, debéis luchar por hacer lo más amable posible vuestra existencia en ella. No es forzoso llorar, padecer y sangrar infinitamente para poder merecer la paz en el más allá. Si pudieseis transformar esta tierra de valle de lágrimas en un mundo de felicidad, donde os amaseis los unos a los otros, donde os preocupaseis por practicar el bien y vivir dentro de mi ley, en verdad os digo que esa vida sería ante mí más meritoria aún, y más elevada que una existencia de sufrimientos, vicisitudes y lágrimas, por mucha conformidad que tengáis para sufrirla. Alegraos de que ningún dolor sea eterno. Vuestros sufrimientos son temporales y desaparecen muy pronto. El tiempo de expiación, de purificación, es fugaz para quien ve las pruebas con espiritualidad. En cambio, para quien está revestido de materialismo, tardará mucho lo que en realidad pasa muy pronto. Como pasan los latidos de vuestro corazón, así pasa en el infinito la vida de los hombres. No hay por qué temer, porque así como se escapa un suspiro, como se vierte una lágrima, o como se dice una palabra, así también desaparecen los sufrimientos en el hombre. En la infinita ternura de Dios tendrán que desvanecerse todos vuestros dolores y pesares. Largo es el desarrollo de las potencias del espíritu, tanto que una sola materia no le es bastante, ni una sola existencia en la tierra le es suficiente. Pero mi providencia, que en todo está, va preparando a cada espíritu nuevos cuerpos en que pueda continuar su desarrollo, ayudándole en su perfeccionamiento para que pueda llegar al lugar que le está destinado. Os lo digo porque os he sorprendido pensando que es muy poco lo que habéis logrado en comparación con lo que se os ha dicho que poseéis. Entonces surgen en vuestro corazón dudas, y os invade el decaimiento. Con lo que ahora os he dicho, podréis ya comprender que no os será posible en una sola existencia desarrollar en toda su capacidad los dones de que está formado vuestro espíritu, porque siendo ellos parte de un ser que pertenece a lo eterno, que es parte de lo infinito, es natural que en una vida tan efímera como es la vida del hombre en la tierra, no alcancéis a mirar el desarrollo completo de algunos de vuestros dones. En los hospitales, y doquiera se encuentre un enfermo, también me haré sentir y oír, ungiendo y consolando a los enfermos como solo yo puedo hacerlo. Un manto de paz y de consuelo tenderé sobre el dolor de los que sufren olvidados de sus hermanos, y un bálsamo divino derramaré sobre sus males,
levantándoles a la vida para que den testimonio de mi presencia espiritual. Sobre el dolor. La vida es el maestro que modela y el dolor es el cincel que perfecciona. Si llegáis a encontrar el dolor, no penséis que os he castigado. Sacad de aquella prueba el provecho que encierra para vuestra evolución. Ese dolor del que tanto huís es fuente inagotable de purificación y renovación para el espíritu. Habéis tenido que pasar por el crisol para purificaros. El dolor es creación vuestra, es el resultado de vuestras imperfecciones. El dolor es la divina justicia que ayuda a los hombres a expiar sus pecados y a lavar sus manchas. Ninguna de vuestras aflicciones o trances difíciles pasan desapercibidos para mi amor de Padre. Todo lo sé, lo escucho, lo veo, y en todo estoy. El dolor existe a causa de vuestros pecados. No quisiera el Padre que lloraran sus hijos, aunque os haya dicho, bienaventurados los que lloran. Es más lo que sufrís que lo que gozáis en vuestra existencia. Lloráis al nacer, cuando vivís y finalmente al morir. Cada nuevo dolor es una nueva luz en vuestro corazón. Cada prueba hará brotar en vuestro ser las flores de la experiencia. Comprended que si el dolor llega hasta vosotros, es porque lo necesitabais. Vuestro dolor desaparecerá cuando lleguéis a encontrar el verdadero amor. Comprended que el dolor que os ha acompañado en muchas formas ha sido el cincel que interiormente ha estado moldeando a vuestro espíritu para el desempeño de una delicada misión. Los que hoy están sufriendo y llorando es porque ayer se deleitaron con exceso. El dolor purifica a los espíritus. Quien juzga materialmente no puede encontrar nada útil en el dolor. Quien juzga que lleva consigo un espíritu que vive eternamente, extrae del mismo dolor luz, experiencia, temple y regeneración. Si pensáis espiritualmente, ¿cómo podéis creer que el dolor sea un mal para la humanidad? No penséis que yo pueda enviaros el dolor, porque él no existe en mí. Es semilla que nació del corazón del hombre, de la cual me sirvo para que sus frutos le despierten y le iluminen, porque yo soy aquel que de la misma tiniebla hace brotar la luz. ¿Cuántos hay que bajo el dolor de sus pruebas me han llamado el Dios imperfecto e injusto, sin reconocer que el dolor que van recogiendo lo sembraron ellos mismos, y que sólo por él serán limpios y libres de su fardo? En aquel segundo tiempo las multitudes me buscaban más como doctor que como maestro, porque siempre han creído los hombres que es más grande el dolor del cuerpo que el del espíritu. Jesús era complaciente y dejaba que los enfermos se acercaran a él. Sabía que ese dolor era el camino que atraía a los hombres hacia la luz de su palabra. El dolor y el pecado no nacieron de mí. La humanidad es víctima de sí misma, mas no de mi castigo. Cuando veáis la realidad de los grandes acontecimientos, compararéis y bendeciréis vuestro dolor, que creéis que era el más grande, y diréis, Señor, por todo lo que poseo, debiera ser dichoso. Todo aquello que recogéis es lo que habéis sembrado, y todo dolor que a vosotros llega es porque lo habéis atraído. Sobre el sufrimiento. Cuando el sufrimiento os embarga, pedís que al instante desaparezca porque os parece insoportable. Es que no existe perfección en vosotros porque le falta desarrollo a vuestro espíritu. No creéis merecer la purificación. No alcanzáis a descubrir que el dolor es muchas veces solo una lección para que después comprendáis mejor al que sufre.
Aprovechad completamente vuestra estancia en la tierra. Sufrid con amor, elevación y paciencia, para que aquí mismo os purifiquéis de vuestras manchas. Y cuando el dolor pase, y en vuestro corazón penetre nuevamente la paz, gozadla y prolongadla. Hasta con vuestra manera de sufrir, tendréis que dar ejemplo y enseñanza. No quiero que al espiritualista se le juzgue elocuente en su palabra y reprobable en sus actos. Debéis siempre confirmar vuestra fe y vuestras palabras con obras dignas. No olvidéis que cuando imploréis mi ayuda, yo ya me habré anticipado a limpiar vuestro camino. Cumplid de acuerdo con vuestra conciencia, para que llegado el instante de vuestro juicio, podáis responder de vuestros actos. De mí no esperéis castigo. Mi justicia jamás ha castigado. No tendría entonces fuerza mi amor. Cada cual es su propio juez. Y cuántas veces he tenido que salvaros de vosotros mismos, porque dentro de sí lleváis el enemigo que es la maldad, el egoísmo, la vanidad. Bendigo vuestras penas y vuestras lágrimas, pueblo amado, pero os digo que todavía no habéis aprendido a aceptar con amor y conformidad el cáliz de amargura. No os habéis propuesto imitarme, por eso muchas veces en vuestras pruebas mostráis inconformidad y hasta rebeldía. Ved que estáis deseando ser mis discípulos y que como tales debéis apurar vuestro cáliz como yo os enseñé. No vayáis mostrando al mundo vuestra flaqueza, ni vayáis pregonando vuestras vicisitudes. ¿Acaso yo durante mi tránsito por la calle de la amargura hacia el Calvario me rebelé contra mis verdugos? No. Aquellos labios solo bendecían y decían en voz baja: Padre, hágase tu voluntad. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No olvidéis que el mérito no consiste en sufrir, sino en saber sufrir con amor hacia el Padre, con fe y paciencia, a fin de extraer del sufrimiento el mayor provecho y las más profundas lecciones. Si en vuestras pruebas no hubiese amor hacia la voluntad de vuestro Padre, no habréis hecho méritos ante mí. No habréis sabido aprovechar la oportunidad de elevaros un poco más, y por lo tanto tendréis que volver a pasar por aquella prueba que es necesaria a vuestro espíritu. Otra sería vuestra vida si en vez de arrastrar penosamente vuestra cruz, avanzaseis por el sendero bendiciendo vuestro dolor, pues al instante sentiríais como si una mano invisible llegara hasta vosotros para apartar de vuestros labios el cáliz de amargura. Bienaventurado el que bendice la voluntad de su Señor. Bienaventurado el que bendice su propia amargura, sabiendo que ella lavará sus manchas, porque ese está afirmando sus pasos para ascender la montaña espiritual. No siempre será necesario que bebáis hasta el fondo el cáliz de amargura, porque bastará con mirar vuestra fe, vuestra obediencia, vuestro propósito e intención de obedecer mi mandato, para que yo os exima de llegar al instante más duro de vuestra prueba. Recordad a Abraham que le fue pedida la vida de su hijo Isaac, a quien mucho amaba, y que el patriarca, sobreponiéndose a su dolor y pasando por el amor de su hijo, se aprestó a sacrificarlo en una prueba de obediencia, de fe, de amor y humildad, que aún vosotros no podéis concebir. Mas no le fue permitido que consumase el sacrificio en el Hijo, porque ya en el fondo de su corazón había probado su obediencia ante la voluntad divina, y con ello era bastante. Cuán grande fue el gozo de Abraham cuando su mano fue detenida por una fuerza superior, impidiéndole el sacrificio de Isaac. Cómo bendijo el nombre de su Señor y se maravilló de su sabiduría.
¿Por ventura creéis que sea indispensable sufrir en la tierra para merecer el cielo? No, humanidad. Lo único que lográis con el sufrimiento es cierta purificación, porque la verdadera y absoluta pureza del espíritu se logra por medio del amor que os inspira mi ley. ¿Qué mérito tiene que algunos que han sufrido mucho en la tierra por ese motivo vivan deseando llegar al cielo? Es natural que si ven que el mundo ya nada tiene que ofrecerles, piensen en la vida espiritual. Mérito verdadero es el de aquel que teniéndolo todo en el mundo, en cualquier instante, estuviese presto a renunciar a sus posesiones y comodidades, porque entonces sí estaría demostrando su elevación espiritual y testificando que el cielo o la gloria no es el lugar determinado creado por la imaginación de los hombres a través de los tiempos y las edades, sino un estado que irá siendo más puro y perfecto a medida que el espíritu vaya ascendiendo por la escala que le conduce desde el mundo material hasta la cumbre de la vida espiritual. Si yo supiese que vuestro destino no es tan alto, no os hablaría en esta forma, como tampoco hubiese enviado mi ley, ni os hubiese entregado mi vida, si hubiese sabido que nunca os redimiríais en ella. El hecho de haber buscado la forma de comunicarme con los hombres en 3 eras, es porque sabía que al final de los tiempos os elevaríais sobre las pasiones, la carnalidad y las miserias humanas, viviendo una vida noble, plena de altas inspiraciones, llena de obras reveladoras de vuestra madurez espiritual. ¿Comprendéis ahora por qué os decía que muy poco sabéis de mí? A veces cuando el cáliz se hace muy amargo en vuestros labios, o la prueba dolorosa que se prolonga hasta el extremo de agotar vuestras fuerzas, clamáis mi nombre diciéndome: Señor, apartad de mí este castigo, ya no me hagáis sufrir. Ah, humanidad, que en vuestras tinieblas no os dais cuenta de que no soy yo quien quiere teneros en el dolor, sino que sois vos misma la que os labráis el sufrimiento, la que colmáis de amargura vuestro cáliz, y después me culpáis a mí. No os he creado para el dolor, porque el sufrimiento no nació en mí, sino en vosotros. ¿Queréis dejar de sufrir, humanidad? Amad. Haced el bien a vuestro paso. Reconstruid vuestra vida. Enfermedades del espíritu y de la materia. Sabed que no fue mi voluntad que lloraseis, ni que me place ver lágrimas en vuestros ojos. Mas, al contemplar que vuestro espíritu que llegó limpio a la tierra se ha manchado con los pecados del mundo, dejé que él mismo se purificara para que pudiera retornar a mí. Si el ignorante reniega de mi justicia y el débil sucumbe, ellos están perdonados. Mas vosotros, que habéis escuchado esta palabra, que habéis recibido esta ley, no podéis desesperaros ni blasfemar, a menos que apaguéis la luz de vuestra fe y caigáis en turbación. ¿No creéis que si en esa forma faltaseis, sería tanto como manchar esta hoja blanca que os he entregado, o como arrojar lejos de vosotros el pan que con tanto amor os ofrecí? Paz traigo a los hombres que en la tierra restituyen, con amor unos, con dolor otros. Vengo a poner a descubierto ante vuestros ojos aquellas lacras del espíritu que vuestro corazón no conoce, para que las lavéis con paciencia. También os hago sentir la gran responsabilidad que ante mi obra habéis contraído. ¿Quién puede decir que es débil cuando recibe a cada instante mi fortaleza? ¿Quién puede decir que tiene hambre cuando tantas veces se ha sentado a comer en mi mesa el pan de la vida eterna? Todos tenéis heredad, dones, y si os sentís a veces débiles o pobres,
es porque aún tenéis escasa vuestra fe. Reacia es vuestra carne para dejar manifestar cuanto de bueno trae el Espíritu, pero en cambio, cuán fácilmente deja reflejar las malas inclinaciones o las insanas tendencias que el Espíritu alberga. Comprobad esto en los niños, quienes por sí solos rasgan el velo de su inocencia o se muestran rebeldes ante las buenas acciones. No todos los que vuelven a la tierra llegan purificados. Hay quienes necesitan beber los más amargos cálices que la vida ofrece en sus lecciones y soportar las más duras pruebas para que se dobleguen, se dulcifiquen y se conviertan. He buscado entre la niñez y contemplo que mientras su carne es inocente, su espíritu lleva consigo una cadena de vicios que ha recogido en los tiempos pasados y se ha olvidado de que ha vuelto a encarnar en este planeta tan solo para purificarse por medio de una nueva envoltura. He buscado entre la juventud un corazón puro y he contemplado que el mancebo se ha manchado y lleva lacras en su espíritu, y en la doncella está el germen de la tentación. Entre los ancianos miro tan solo a seres cansados y confundidos por las vicisitudes de la vida. En los científicos se encuentra el materialismo y la soberbia, porque habiéndoles mostrado los secretos de la naturaleza, se han sentido grandes y han querido convertirse en dioses en este mundo. Y entre los que se dicen ministros de mi divinidad, solo descubro al hipócrita y al fariseo del tercer tiempo. Por ello os digo, he escogido entre los pecadores a los que he nombrado portavoces, que son iguales a vosotros, y que por este don que les he entregado, están restituyendo y se están salvando. Enfermos de espíritu, de la mente y del cuerpo, viudas, huérfanos, hombres y mujeres desamparados, hambrientos de amor y de paz, serán los que se acerquen para dejar su carga y recobrar la fe. Por los que no pueden venir, oraréis, me pediréis, y yo os concederé. Perseverad en la regeneración. No dejéis que la materia retroceda en su evolución. Comprended que cuando logréis ese adelanto, habréis puesto los cimientos para vuestra espiritualidad. Seguiréis luchando por ser fuertes de espíritu y materia, pues si hasta ahora existen enfermedades entre vosotros, es porque no habéis sabido elevaros sobre la miseria y el dolor de esta vida, por la falta de espiritualidad y de fe. ¿Qué mérito tiene que yo os sane de una enfermedad o que os libre de algún sufrimiento si persistís en la causa de vuestros infortunios? Orad para que recibáis mi luz y por medio de ella lleguéis a descubrir las causas o el origen de vuestras pruebas y vicisitudes. Pedid para que en vuestra humildad os sintáis fortalecidos, pero antes poned toda vuestra voluntad en evitar cuanto os pudiese perjudicar en el espíritu como en la envoltura. Venid todos a mí y sanad de vuestros males. Haced que vuestra fe obre el milagro de devolveros la salud y de alcanzar vuestra salvación. El milagro no está en mí, sino en vosotros. Mas no olvidéis que ya no es mi túnica la que habréis de tocar para recibir el prodigio, sino que debéis llegar ante mi espíritu por medio de vuestra fe y elevación. ¿Cuántas veces estáis enfermos solo porque así lo pensáis? Porque a cada paso creéis que os sigue la fatalidad u os acecha el dolor. Entonces atraéis con la mente a las tinieblas, de las cuales rodeáis vuestra vida material y vuestra jornada espiritual. Mas aquí me tenéis para encender de nuevo la fe en la vida, en la verdad, en lo eterno, en la paz perfecta, y también para enseñaros a atraer la luz hacia vosotros. Quitad de vuestro corazón la indiferencia que os aleja de la familia humana, y observad que por este mundo está pasando la muerte que arrasará a la mayor parte de sus moradores. Reina la enfermedad del espíritu y del cuerpo.
Hay cuerpos que sanan con medicinas materiales, otros que no pueden curarse porque el espíritu es el que está enfermo. Discípulos, ¿no deseáis sanar las enfermedades del espíritu así como las de la materia? De cierto os digo que podéis hacerlo. Mas, ¿cuándo va a comenzar vuestra actividad? ¿Cuándo pondréis punto final a vuestro materialismo? ¿Cuándo vais a empezar la nueva vida plena de espiritualidad? Ahora se purifica la humanidad en medio de grandes dolores. La guerra ha extendido su influencia en todo el mundo, y el hombre débil ha cedido. Hoy corren ríos de sangre, naciones contra naciones se levantan. Las mismas madres empujan a sus hijos a la guerra. Después vendrán todas las consecuencias: la peste, el hambre y la muerte. No habrá un lugar libre de ese exterminio. Enfermedades raras aparecerán. La lepra se propagará, y la ceguera también. El sol se sentirá como de fuego. Los campos que ayer fueron fértiles quedarán estériles, y las aguas se contaminarán. Por ello debéis prepararos, porque no bastará mi señal para ser salvos. ¿Cuántos sin ser de mis marcados serán salvos? ¿Cuántos sin ser de mis escogidos sabrán encontrar el camino de salvación? Velad y orad. ¿Qué debéis hacer para alcanzar la salud? Los pecadores lloran al escuchar estas palabras y me preguntan, ¿qué deben hacer para lavar sus manchas en esta vida? A lo cual les contesto, haced obras de caridad entre vuestros hermanos. Vuestro mundo es campo propicio para sembrar la caridad. Se encuentra poblado por millones de corazones que sufren de distinta manera, de hogares en la miseria, de hombres y mujeres perdidos en el vicio. Un mundo donde abundan los lugares de expiación, hospitales, presidios, campos de guerra. Perdonad. Perdonad mucho en vuestra vida. Comprended que el perdón nace del amor. El que me ame verdaderamente tendrá que amar a su semejante porque es mi hijo, y le sabrá perdonar cuanto por él fuese ofendido. Recordad que estando yo en la cruz, mis primeras palabras fueron de intercesión y de perdón para los que me sacrificaron. En verdad os digo que yo he derramado mi bálsamo sobre vosotros, mas no habéis estado preparados para recibirle. Unos lo han rechazado con su blasfemia, otros con su falta de fe. Yo os digo que vuestros errores están perdonados, pero tendréis que aprender a merecer por medio de méritos cada una de las gracias o beneficios que de vuestro Padre solicitéis, porque si yo os entregase sin que pusieseis nada de vuestra parte, no adelantaría vuestro espíritu. ¿Qué podríais enseñar mañana a los que sufren? ¿Qué experiencia habríais recogido de vuestras pruebas? Ved a los enfermos que han recibido un prodigio de mí, y descubriréis que cada uno hizo méritos para alcanzar un galardón. En unos triunfó la fe, en otros surgió la regeneración, otros sintieron el arrepentimiento verdadero, otros se han castigado en sus flaquezas o en su orgullo. ¿Con qué satisfacción se yergue el espíritu después de librar una batalla y salir vencedor en ella? ¿Qué satisfacción podrían experimentar aquellos que sin mérito alguno recibiesen algún bien de su Padre? Esos no sabrían estimar lo que recibieron, ni sabrían conservarlo, ya que ningún esfuerzo o sacrificio les costó obtenerlo. Pero el que ha conquistado la paz después de grande lucha, no se expone a perderla, la cuida y vela por ella. El que a base de renunciaciones y sacrificios recupera la salud, no vuelve a ponerla en peligro porque sabe cuánto le costó lograrla.
Convenceos de que ya no vivís en los tiempos en que el Padre os lo daba todo hecho, porque a vuestro espíritu le faltaba evolución, experiencia, conocimiento. Ahora tenéis que poner mucho de vuestra parte para lograr lo que anheláis o necesitáis. ¿Os desesperáis porque os hablo así? ¿Os desalentáis los que estáis enfermos? Yo concedo en este instante mi bálsamo a todos los que van a abrazar la cruz de la regeneración, de la enmienda, de la recuperación moral y espiritual. También voy a dar la salud a algunos que pronto van a olvidar mi caridad, porque ni siquiera van a darse cuenta de por qué su maestro les ha sanado. Mas en su espíritu he depositado de antemano la semilla que brotó de la enseñanza de este día, y a su tiempo me responderán. El dolor de unos y de otros llega hasta mí. Para todos mi amor tiene una gota de bálsamo divino. Sentidme cerca, sanad y levantaos a la vida, para que deis testimonio de mi verdad. En vuestro espíritu existe una gran potestad curativa que no se ha manifestado en toda su plenitud por vuestra falta de fe y confianza en ese don. El espíritu está revestido de mi gracia, mas tropieza con la flaqueza de la carne. Luchad por la armonía y unificación entre vuestro espíritu y vuestra materia, para que podáis hacer mi voluntad. Mi palabra es agua cristalina que os ofrezco, para que sed no volváis a sentir en este mundo. La humanidad, a través de sus religiones y sectas, me busca y me ama, y ella recibe mi caricia y mi luz. En diferentes peldaños de la escala se encuentran los espíritus, pero a todos les amo en forma igual, y les doy los medios de llegar a la cima. De igual manera debéis amar a vuestros hermanos, sin importaros el grado de elevación espiritual que posean. A todos os he confiado el don de curación con el que podéis hacer milagros entre los enfermos del cuerpo y del espíritu. Iréis en busca del perdido, aún al mismo fango, para darle la mano salvadora. Si creéis que allí no germina mi semilla, os equivocáis. Yo puedo demostraros que del fango pueden brotar flores tan blancas como el ampo de la nieve. Mientras más perdido se encuentre un espíritu, más amor se requiere para ir a buscarlo. Y él, al sentir la caricia o el bálsamo, sentirá penetrar un rayo de luz y será de los más fervientes. Su gratitud será muy grande, porque le será perdonada su deuda, que también era muy grande. Pueblo amado de Israel, discípulo, párvulos o postreros, las obras de vuestro espíritu a través de la materia son juzgadas por el único ser que en verdad os puede juzgar. Habéis sido contemplados por la única mirada que puede penetrar en vuestros pensamientos, y vuestro espíritu se ha estremecido ante ese juicio. No es la carne la que se da cuenta de la magnitud de sus faltas, sino el espíritu, y es él el que no se ha atrevido a contemplar la faz divina, mas habéis inclinado vuestra cerviz para escuchar la voz del juez, oh discípulos amados. Yo os envío mi bendición, mi amor y mi perdón de Padre. Luchad, y aunque vuestra lucha sea intensa, no os canséis de testificar mi verdad. Haced el bien aunque tengáis que llegar hasta el sacrificio. Tenéis la misión de salvar a vuestros hermanos. Yo os doy mi bendición y mi perdón. En Dios no existe contradicción, aun cuando los hombres creen a veces encontrarlas en mis enseñanzas. Para ayudaros a comprenderlas, he venido a abriros los ojos a la luz diciéndoos: si queréis la salud de vuestro cuerpo, volved a los brazos de vuestra madre la naturaleza, de la que brotó vuestra envoltura, en cuyo regazo os habéis mecido y en el cual os confundiréis cuando sus entrañas nuevamente os reciban. También os he dicho:
Si queréis poseer un espíritu fuerte y sano, y la esperanza de alcanzar el galardón que os he prometido, practicad mi ley cumpliendo con los preceptos que os dicen: amarás a tu Dios de todo corazón y espíritu, y amaos los unos a los otros. Mi paz sea con vosotros.